Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? A ver, vamos a subir el material correspondiente. Que cargue. Selección. A ver, está cargando el chat, ¿eh? Que cargue el chat para empezar. Ahí está. Tomamos la captura de pantalla correspondiente. Y ahora sí empezamos. Ya. Buenas tardes con todos. Sí, estoy con Maca. De verdad estoy con Maca. Porque si no, vamos a morir en el intento. El día de hoy vamos desde el siglo XIV, bueno, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, 4 siglos, desde los incas hasta la independencia. Esto tú lo has hecho, aquí vamos de nuevo, esto tú lo has hecho. Qué bien que te parezca fácil, Carlos, te felicito. Esto tú lo has hecho en un año en tu colegio, y en la pre lo haremos en hora con 50. Bueno, en hora con 48, empecemos. Los incas, como pueblo, aparecen en un periodo llamado el Intermedio Tardío. El origen de los incas se remonta al siglo XII, durante un periodo llamado Intermedio Tardío. Ahí los incas son una pequeña comunidad de expansión local, pero a partir del siglo XV los incas se expanden y se convierten en un imperio, en una sociedad panandina. El periodo de expansión inca es el tercer horizonte, también llamado pues horizonte tardío. O sea, los incas surgen en el intermedio tardío y se expanden durante el tercer horizonte. Los incas están ubicados en la zona central de los Andes sudamericanos, están ubicadas en una región llamada los Andes centrales, y su expansión abarca 6 países de la actualidad. En el norte, Ecuador, que casi nos gana ayer, y Colombia, Perú y Bolivia, y en el sur, Chile y Argentina. Debes saber de que la capital era la ciudad imperial del Cusco, y desde esta ciudad se dibujaron 4 líneas imaginarias formando las regiones geográficas llamadas suyos, como quisieras. Hola, Rocío. El imperio de los 4 suyos, el Tahuantinsuyo. De los 4 suyos, el más importante es el Chinchay Suyu, término que significa suyo del tigrillo. El Chinchay Suyu albergaba los estados tributarios más importantes. Ahí se encontraba el reino Chincha, se encontraba el reino Chimú, los Cañares y los Chachapoyas. Así que era el suyo más trascendente por la mayor concentración de población tributaria. El suyo menos poblado es el suyo amazónico, el antisuyo, el suyo del jaguar. Es una zona conformada por la selva alta, una zona escasamente poblada, pero rica en recursos estratégicos. El Coya Suyu es el suyo más extenso en términos geográficos, el suyo de la llama, el suyo ganadero por excelencia, ya que está conformada por la zona sur del Perú, Puno y el altiplano. El Conti Suyu es el suyo más pequeño en términos geográficos, básicamente la zona de Moquegua. Ahora, los incas van a fundar ciudades o yactas en las distintas regiones que conquistaron. Su ciudad más importante después del Cusco era Tumibamba, fundada en la actual Quito, Ecuador. Tumibamba era la capital del norte. Desde ahí se administraba todo el norte del imperio. Para conectar sus diversas ciudades se creó una enorme red vial conocida como los Capañán. Estos Capañán, hijo mío, permitían
el traslado del ejército y de los funcionarios. Era la infraestructura que permitía la integración territorial. El imperio inca, como todo imperio andino, es un estado multiétnico, ya que en su estado coexisten diversas etnias o pueblos sometidos. ¿Qué pueblos son los sometidos? Los cañares de Ecuador, ahí está, los pastos de Colombia, los collas de Bolivia y los huarpes y los diaguitas de Argentina. Estos son los pueblos sometidos a la administración inca. Son los pueblos extranjeros, foráneos, dentro de las múltiples etnias sometidas dentro de su estado en el Perú. Por supuesto, los chinchas, los chimús, los chachapoyas, los huancas, los yungas, los huaylas, los colli, son más de 100 pues. Pero como todo imperio, los incas integraron a estos pueblos bajo un gobierno central, así que su régimen es un gobierno centralista. La integración de estos pueblos bajo un gobierno centralizado. Está. Los incas tienen su origen en el estado Tiahuanaco. Los incas son descendientes de Tiahuanaco y el estado Tiahuanaco colapsó en el siglo XII por la invasión aymara. Los supervivientes tiahuanacos son llamados puquinas y estos puquinas tenían como jefe o señor de su comunidad al llamado inga, término que significa señor. Los puquinas llegaron al valle de Acamama, en el sur del Perú, y fundaron en ese valle la ciudad del Cusco. Bueno, el pueblo del Cusco. El pueblo de los puquinas fue conocido como el pueblo del Inga, porque así se llamaba su autoridad, y con el tiempo los naturales de la zona los llamaron los ingas, los incas. Así que ahí está el origen de este grupo étnico. Así que, repito, los incas tienen su origen en una migración de los supervivientes tiahuanaco, conocidos como los puquinas. Los incas provienen del altiplano boliviano. Ya está. Al comienzo los incas eran una pequeña comunidad de expansión local que supervivía para evitar ser absorbida por otros pueblos. Sin embargo, los incas comienzan su expansión en el siglo XV, bajo el gobierno de Pachacútec. Pachacútec derrotó a los chancas, la batalla que marcó el origen de la expansión inca, en la batalla de Yaguarpampa, la batalla del campo de la sangre. Tras esta victoria comenzó la expansión del estado inca y Pachacútec comenzó las primeras anexiones. Después de conquistar a los chancas, invade a los collas, a los ayarmaca, a los chincha, y Pachacútec organizó el imperio. Tuvo 100 hijos. ¡Qué bestia! Yo no puedo tener uno. Tengo un problema de esterilidad. Creo que me queda adoptar nomás. Pero Pachacútec tuvo 100, por Dios. Y el más apto fue nombrado Auqui, o sea, príncipe heredero. Y el Auqui por excelencia fue Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui hizo las conquistas más impactantes. Sí, chicos, voy a adoptar un niño que se parezca mucho al extraterrestre Alf y lo voy a querer con mucho cariño y lo llamaré así, Alf. Muy bien, y seré muy feliz. Bueno, sigamos. Ese es un dibujo antiguo, es una serie antigua. Muy bien. Debes saber que hizo las mayores conquistas. Tupac Yupanqui conquistó a los chimús, a los cañares, a los chachapoyes. Tupac Yupanqui fundó Tumibamba, que es la capital del norte. Hizo las conquistas más importantes. Ahorita hablo de las panacas, Jean-Pierre, no te preocupes. Huayna Cápac, el heredero, conquistó a los pastos de Colombia y llevó al imperio a su máxima expansión. Se murió de viruela, él y su Auqui. Su hijo llamado Ninan Coyuchi, el heredero, se muere de viruela, lo que significa ya la presencia europea en nuestro territorio. Las panacas o linajes reales más poderosos del Cusco y Tumibamba comienzan un debate. Las panacas del Cusco querían a Huáscar como heredero y las de Tumibamba a Atahualpa. Y comienza una guerra civil donde se impuso Atahualpa, quien ordena la prisión de su hermano y luego su ejecución. Pero Atahualpa no celebrará por mucho tiempo su victoria porque será capturado por Pizarro
y los españoles ejecutado en 1533. Con esto cabe la lista oficial de emperadores. El Inca estableció un sistema de gobierno que se asemeja a lo que llamamos absolutismo. Su gobierno es una monarquía teocrática donde el rey es divinizado. El Inca es Huaca, ser divino, hijo del sol. El Inca no puede mirar a la gente porque la deja estéril, no puede caminar sobre el terreno, es llevado en literas. El Inca estrena ropa todos los días, es un ser divinizado. Es Huaca, ser divino. El Inca selecciona a sus 4 hermanos más importantes para gobernar un suyo. Se les llama los aposuyo, aposuyo, aposuyo. Una monarquía teocrática absoluta, más que tiranía, Rocío. Una monarquía teocrática absoluta. El aposuyo o apocuna es el gobernador de un suyo, y se encarga de supervisar a los gobernadores provinciales. Un gobernador de provincia se llama Totricoc. Totricoc o Apunchic, ambos nombres son válidos. Totricoc o Apunchic, gobernador de una provincia. Estos gobernadores provinciales supervisaban a los jefes de ayllu llamados curacas. Los curacas son importantísimos para el Estado porque son el nexo entre el Estado y los ayllus. El Estado requiere la fuerza laboral de los ayllus y el encargado de movilizar a los ayllus es el curaca. Así que la función del curaca es movilizar la fuerza laboral a favor del Estado y es el nexo entre el gobierno y las comunidades. Pasemos a la sociedad. Chicos, hasta ahí todo está claro. Pregunto, por favor, verifiquen. Mientras sigo tomando mi maca. Hasta ahí todo está claro. Verifiquen, por favor. La población en el Imperio Inca se dividía en 2 grupos, nobleza y pueblo. Dentro de la nobleza sobresalen las panacas. Las panacas son los linajes reales, la parentela más cercana del Inca. Cuando un Inca muere, todos sus bienes son heredados por la panaca, no por el auqui. El auqui no hereda los bienes del predecesor. El auqui tiene que hacerse con sus propios bienes y los bienes lo hereda la panaca. La corporación de parientes heredan los bienes materiales del Inca difunto y se encargan de preservar su cuerpo. El Inca se convierte en una momia llamada Malqui y el grupo dedicado a la preservación de la momia es la panaca. El pueblo está formado por los campesinos comunes y corrientes llamados runas, también conocidos como hatun runas. Ellos viven en sus ayllus. El ayllu es la comunidad campesina unida por vínculos de parentescos y gobernado por su jefe tradicional llamado curaca. Debes saber que estos campesinos a veces son enviados a zonas alejadas con fines de colonización. Existen grupos familiares trasplantados, reubicados a zonas lejanas con fines de colonización. A este tipo de ayllus reubicados se les llama mitimades, también llamados mitmas, los colonizadores, enviados posiblemente a zonas cercanas de la selva como mano de obra para explotar recursos estratégicos, por ejemplo la coca. Dentro de los ayllus se eligen un grupo de mujeres escogidas llamadas las akyas. Seleccionadas cuando son muy jovencitas, son enviadas a centros de instrucción llamados Agyawasi, casa de las escogidas. Ahí una mujer de 30 y picos, una institutriz, le enseña lo básico de la costura, de las costumbres, de la cocina y de las prácticas rituales. Las ayahuasis esperan a que el Estado le asigne una tarea. La mayoría de ayas se encarga de la producción textil. Producen tejidos finos llamados cumpis. Los cumpis son los tejidos finos y elaborados del imperio. Otras ayas, por su belleza, van a ser concubinas del Inca. Huayna Cápac tenía 500 concubinas. ¡Qué bestia! 500, qué maestro, ¿eh? Otras, por su prestigio, por descender de linajes importantes, son dedicadas al culto solar y son las llamadas vírgenes del sol. Ellas preservan su virginidad para el Inti.
Otras de estas mujeres son obsequiadas. El Inca regala a estas mujeres a otros señores para desarrollar vínculos de reciprocidad. Ya está. Los yanaconas o llanas son los siervos, personas separadas, desarraigadas de sus ayllus de origen. Para supervivir se ponen al servicio de una autoridad, se ponen al servicio de los nobles. Los yanaconas o llanas son los siervos y los piñas o pinacunas son los prisioneros de guerra, los esclavos, enviados a los cocales de la Amazonía a trabajar hasta la muerte. Atención porque explico esto y luego regreso a la PPT anterior. Primero explico esto y luego regreso. No me estoy salteando nada. Si en el mundo andino no hay dinero, ¿cuál es la base de la economía inca? Bueno, la principal fuerza de riqueza, sí, los mitimaes son familias trasladadas de manera masiva y colectiva a otras regiones para colonizarlas. Yanayeli. Mira, la agricultura es la principal actividad, pero no es la principal fuente de riqueza. Los campos de cultivo no se labran solos. En el mundo andino no hay dinero y la riqueza recae en el control del Estado sobre la fuerza laboral de las comunidades. El Estado invade pueblos y esta fuerza laboral queda al servicio del Estado y el Estado utiliza esa fuerza laboral para las actividades agrícolas, ganaderas, comercio y construcción de infraestructura. Así que la verdadera fuente de la riqueza inca es el control sobre la fuerza laboral de las comunidades. El trabajo se organiza de tres maneras. Aini, ayuda mutua entre campesinos. Un campesino le pide apoyo a su pariente de Ayllu para trabajar sus parcelas y construir su casa rústica. Esta ayuda mutua entre parientes es el Aini. La minca es distinta. La minca es convocada por una autoridad, el curaca. El curaca o jefe convoca a todo el Ayllu a hacer faenas a favor de su propio pueblo. Me explico con un ejemplo. Yo soy el curaca, Bruno Capac, y nuestra comunidad ha sido aplastada por un huaico. Nuestros canales y acequias han sido devastadas y convoco un trabajo de limpieza de emergencia. Convoco a la minca. Todos son obligados a trabajar de manera obligatoria, todos. Persona que no trabaja es expulsada del Ayllu por ser considerado ser infraterno y abominable. Y los únicos beneficiados somos nosotros mismos. Es el trabajo colectivo y obligatorio a favor del propio Ayllu. La mitad es distinta, es el trabajo convocado por funcionarios del Estado, por el Totricoc, por el gobernador provincial, y el Ayllu envía parte de sus familias para trabajar por turnos en la construcción de infraestructura estatal. Todo trabajo o servicio a favor del Estado que se hace por turnos se llama mita. Todo el Ayllu no es trasladado, sino parte del Ayllu. La séptima parte de un Ayllu va a trabajar a favor del Estado por turnos. Esa es la mita. Muy bien. Sí, en el control de la fuerza laboral de las comunidades yoe. No voy a saltearme nada, Volvemos aquí. Los principios económicos del mundo andino son los siguientes. Reciprocidad, redistribución. ¿En qué consiste la reciprocidad? Es el principio que regula el intercambio de fuerzas, el intercambio de trabajo en el mundo andino. Hay dos tipos de reciprocidad, simétrica y asimétrica. La reciprocidad simétrica se da entre personas de un mismo estatus social. La reciprocidad simétrica implica un intercambio equivalente de fuerza laboral. Ejemplo, esta familia A solicita apoyo a la familia B para construir su casa rústica. La familia B trabaja 3 días para la familia A y la familia A queda comprometida por la tradición a retribuir con fuerza laboral a la familia B cuando ésta se la solicite. Y exactamente por el mismo tiempo de apoyo. Si la familia B apoyó 3 días, la familia A debe devolver 3 días de fuerza laboral. Hay un intercambio equivalente y simétrico de fuerza laboral. Esa es la reciprocidad simétrica. ¿Se entendió?
donde lo ofrecido equivale a lo retribuido. ¿Se entendió? Verifiquen si se entendió. Verifiquen si se entendió, chicos. Vamos, 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 vamos. Ya está, ahí está Jean-Pierre. Muy bien, Rocío. Muy bien. Por favor, de vez en cuando una imagen de coreana para sentirme feliz, ¿eh? Imágenes nuevas. Muy bien. La reciprocidad asimétrica se da entre personas de estatus distinto, donde no hay una equivalencia en el intercambio. La fuerza laboral no es retribuida con fuerza laboral, es retribuida con objetos, con bienes de prestigio. Ahí está. Pongo un ejemplo. El AYU presta su fuerza laboral al Estado para construir, qué sé yo, caminos. Terminada la faena, terminado su turno, el Inca está obligado a retribuir por tradición, pero el Inca no va a retribuir con trabajo, reemplaza el trabajo con bienes, que regala ropa a la gente, herramientas y les hace una fiestita. Entonces, lo ofrecido no equivale a lo retribuido. La prestación de fuerza laboral no es retribuida con fuerza laboral, sino que es reemplazada por bienes. Esa es la reciprocidad asimétrica, entre personas distintas, de distinto estatus, y donde la fuerza laboral no se retribuye con fuerza laboral, sino con bienes de prestigio. La redistribución implica dos momentos distintos. En el primer momento, el Estado acumula los bienes de las comunidades y se apodera del excedente para mantener su burocracia. Lo que le sobra, el Estado lo devuelve a las comunidades, lo envía de retorno a las comunidades, almacenándola en los depósitos, para que las comunidades puedan asistirse de estos recursos almacenados en casos de necesidad o de emergencia. Vuelvo a repetir, la redistribución implica dos momentos. En el primero, el Estado acumula los bienes de las comunidades para mantener a su burocracia. Y lo que sobra, el Estado lo envía de vuelta a los pueblos, almacenándolo en los depósitos para asistir a estos en momentos de necesidad. Esa es la redistribución. Ya está. En términos culturales, debes saber que los tejidos finos se llaman los cumbis. La cerámica inca, también fina y elaborada, se llama urpo, caracterizada por la base cónica y el pico alargado. En la cosmovisión inca, el mundo se divide en tres espacios sagrados. Hanan Pacha, el mundo superior, habitado por los dioses estatales, como el sol, el Inti, la luna, la quilla, el rayo y Yapa, las estrellas, las nubes. El mundo de la superficie, el Caipacha, habitado por los hombres, plantas y animales. Y el inframundo, el mundo de los muertos, el Ucupacha, habitado por los ancestros fallecidos, el mundo de las semillas, las aguas subterráneas, y ya está. Con eso tenemos, hijo mío, la división del mundo según la cosmovisión inca. Conquista. ¡Qué bestia, por Dios! Acabé todo el imperio inca en menos de media hora. ¿Qué te parece? Menos de media hora de clase, ¿eh? Debía haber acabado a las 2:40 y lo acabé a los 24 minutos de clase. ¿Qué te parece? Purito poder, por Dios. Más maca. Muy bien. Yo te conté la clase anterior y lo conté en Historia Universal que Portugal y España zarpan. Muy bien, Jean-Pierre. Zarpan al Océano Atlántico a buscar rutas comerciales que la lleven a la India. Te conté eso en Historia Universal, la toma de Constantinopla, el bloqueo del Mediterráneo y la búsqueda de nuevas rutas. Los portugueses bordearon África y los españoles promueven la ruta occidental propuesta por Cristóbal Colón. Colón promueve navegar por Occidente y llegar a la India por Oriente.
Colón recibe la autorización de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, a través de la famosa capitulación de Santa Fe. Con esta capitulación, Colón gana títulos y el diezmo se queda con la 10ª parte de las riquezas obtenidas en su expedición. Colón tiene 4 viajes. En su primer viaje descubre las islas del Caribe, Cuba, la isla de Haití, las Bahamas. Su segundo viaje, Colón logra fundar la primera ciudad española en el Nuevo Mundo, Villa Isabela, en la isla de Haití. En su tercer viaje explora las costas de Venezuela y en su cuarto viaje las costas de Centroamérica. Son los 4 viajes de Colón. Colón muere ignorando que ha descubierto América y llama a nuestro territorio las Indias Occidentales. Los españoles proceden a explorar el área continental y le dan un nombre provisorio a las costas de Colombia, de Venezuela y de Panamá. Tierra firme le van a poner. Y en tierra firme aparece una ciudad fundada en 1519 llamada Panamá, que se convierte en la base militar española y el punto de partida de las expediciones que terminarán invadiendo el Imperio Inca. Ya pasamos a la invasión del Tahuantinsuyo. ¿Cuáles son las causas para la invasión del Tahuantinsuyo? La expansión europea. Recuerda que estos países están formando imperios coloniales. La debilidad del Imperio Inca, derivada de las guerras civiles entre el Cusco y Tumibamba, entre Atahualpa y Huáscar. Toma foto, querida Melanie. Además, el Imperio Inca tenía una debilidad intrínseca. Era un estado multiétnico. Y muchas de las etnias sometidas querían librarse del dominio inca y percibieron a los españoles como libertadores. Cientos de etnias, decenas, van a apoyar la causa europea para librarse de la tiranía inca. Los grupos étnicos que más apoyaron a los españoles son los Cañares de Ecuador, los Chachapoyas de Amazonas, Valle del Mantaro. Los huancas fueron sus principales aliados. Fue en Panamá donde se formó la empresa de conquista llamada la Empresa de Levante. Esta empresa, formada por los clásicos socios Pizarro, Almagro y Luque, es una empresa privada sin financiamiento estatal, autofinanciada por sus propios socios. Los socios querían invadir el reino del Virú, anexar el reino del Virú a la corona de Castilla para obtener beneméritos y títulos. Ya está. Pizarro era el capitán de armas, Almagro el encargado del abastecimiento y transporte, y Luque era el representante legal, el testaferro. Los viajes de la empresa de Levante son 3. El primer viaje fue un fracaso, el viaje de exploración. Básicamente exploran las costas occidentales de Colombia, las costas del Pacífico colombiano. En el segundo viaje, los españoles llegan al Tahuantinsuyo y toman conciencia de lo gigantesco de este estado. Este es el viaje del descubrimiento. Los españoles se retiran y piden la autorización de la corona, la cual fue otorgada a través de una capitulación denominada Capitulación de Toledo. En esta capitulación se autoriza la invasión del Imperio Inca y Pizarro concentra los mejores títulos: adelantado, capitán de armas y gobernador. Su gobernación se llamará Nueva Castilla. En la capitulación de Toledo se dice que Diego de Almagro terminó siendo traicionado. Se le dio un título bastante menor, alcalde de Tumbes, y Almagro, resentido con Pizarro, comenzará enemistades con él derivadas en el futuro en las guerras civiles entre estos personajes. Aquí comenzó esta terrible enemistad. El tercer viaje, llamado Viaje de Conquista, se inicia en 1531. La conquista del Perú se inicia en 1532, cuando los españoles fundan San Miguel en Piura, la primera ciudad hispana en nuestro país,
la base general española para la conquista de nuestro territorio. Atahualpa es contactado por los españoles y se van a entrevistar en Cajamarca. Fue en esta entrevista donde se dio una histórica y famosa escena, donde el primer religioso en el Perú, Fray Vicente de Valverde, que es el primer religioso del Perú, dominico, le lee a Atahualpa el requerimiento. Un documento jurídico donde los españoles solicitan a los pueblos nativos someterse pacíficamente a el dominio español y convertirse al cristianismo. En caso de no aceptar, los españoles anuncian una guerra justa contra estos pueblos paganos. Es un documento que justifica la guerra contra la población nativa. Vicente de Valverde le dice a Atahualpa: vengo en nombre del monarca Carlos de España y vengo en nombre de la Santa Iglesia, regentada por el Santo Papa. Y te exhorto a ti, indio gentil, o sea pagano, a convertirte a la verdadera fe cristiana y a salvar tu alma y la de tu población. En caso de negarte, tendrás la culpa tú de una guerra justa contra tu gente y serás el responsable de la destrucción de tu pueblo. Con este documento, los españoles justifican la guerra contra otros pueblos. Melanie toma foto, yo había retrocedido, toma foto, ya de las 7, ahí está, toma foto de las 7, Melanie. Sé feliz, sé feliz. Como todo el mundo sabe, Atahualpa fue capturado, metido en prisión. Un año después, 1533, fue ejecutado con la pena del garrote. Pizarro en 1534 toma el Cusco y con esto acabó el proceso de conquista. Debes saber que tras la conquista comienza la dominación europea, se fundan nuevas ciudades como Lima, fundada en 1535, la ciudad de los reyes del Perú. Trujillo se funda el mismo año. La población nativa muere masivamente por las epidemias, sarampión, viruela, peste bubónica, gripe, matan a millones. Listo, chicos, pasamos a las guerras civiles. Si llego a virreinato del Perú a la 1, soy un maldito monstruo. Hasta ahí, ¿vamos bien? Hasta ahí, ¿qué tal, chicos? ¿Vamos bien? Es el poder de la hamaca, el poder de la hamaca. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? O ya se murieron, Muy bien. Ahí está, esas cosas me animan. Muy bien. Gracias, fíjese, la recompensa de mi esfuerzo. Ya está. Las guerras civiles entre españoles es un conflicto entre los invasores europeos por tierras y recursos, siendo el recurso más disputado las encomiendas. ¿Qué es una encomienda? Una encomienda es la concesión de indios tributarios al servicio de un conquistador. La corona, como recompensa al conquistador, le concede la potestad de gobernar a distintos pueblos indígenas. Repito, la corona entrega en concesión a diversos pueblos indígenas al servicio de un conquistador. La corona entrega al conquistador pueblos indígenas en calidad de servidores personales. El conquistador tiene el derecho a cobrar tributos a los indios de su encomienda a cambio de protegerlos y educarlos, es decir, evangelizarlos. Obligaciones que no cumple el conquistador. El conquistador está más preocupado en explotar la mano de obra. Repito, una encomienda es una concesión que entrega la corona y se sustenta en la entrega de pueblos indígenas al servicio de un conquistador. El conquistador cobra tributos y debe protegerlos y educarlos. Estas últimas dos misiones no se cumplieron. Muy bien. Por eso es que a las encomiendas también se le llama reparto de indios, el reparto de indios tributarios al servicio de un conquistador.
Espero que se haya entendido. Si no entendieron, avisen, avisen. Las guerras civiles se dividen en tres grandes periodos. La primera etapa se llama Guerra de los Conquistadores, donde se enfrentan los pizarristas versus los almagristas. La primera etapa comprende dos guerras civiles. La primera enfrenta a Pizarro versus Almagro. ¿Por qué Pizarro y Almagro se van a enfrentar? Por el control del Cusco. Almagro se quejó ante la corona por recibir tan miserable compensación, alcalde de Tumbes, y la corona lo reivindicó nombrándolo gobernador de su propia gobernación llamada Nueva Toledo, que incluía Chile. El límite entre Nueva Castilla de Pizarro y Nueva Toledo de Almagro no era preciso, y ambos reclamaron la posesión del Cusco para disputarse las más ricas encomiendas. Esta primera etapa de las guerras civiles termina con la victoria pizarrista. Hernando Pizarro, hermano de Pizarro, derrota a Almagro en la batalla de las Salinas. A esto le sigue un juicio sumario y Almagro es condenado a muerte. Le cortan la cabeza. Así se acaba la primera guerra civil, Pizarro versus Almagro, con victoria pizarrista. Pero luego viene la segunda guerra civil. Los almagristas contraatacan, asesinan a Pizarro en 1541, como se ve en esta escena. El hombre que organizó el asesinato de Pizarro se llamó Juan de Radá, almagrista famoso, y el plan de Radá era colocar en el gobierno de la gobernación a Diego de Almagro el Mozo, hijo de Diego de Almagro, con una india de Panamá que era mestizo. Diego de Almagro el Mozo es nombrado gobernador, pero la corona no lo reconoce por ser mestizo y ser un usurpador ilegítimo. La corona envía al licenciado Cristóbal Vaca de Castro y él se enfrenta contra Diego de Almagro el Mozo en la batalla de las Chupas. La victoria fue para el representante de la corona. Esta es la segunda guerra civil que enfrentó a Vaca de Castro, representante de la corona, contra el usurpador ilegítimo Diego de Almagro el Mozo. Ya está. Acabé las dos primeras guerras civiles, ahora paso al segundo periodo, llamado Guerra de los Encomenderos. La Guerra de los Encomenderos es la tercera guerra civil, que enfrenta a los encomenderos contra la corona española. La causa de esta guerra fue la promulgación de las leyes nuevas de 1542. Sí, pues la ambición, Rocío. Las leyes nuevas de 1542 son importantísimas. Las gobernaciones quedan eliminadas. Nueva Castilla y Nueva Toledo son eliminadas y son integradas para formar el virreinato del Perú. El rey envía a su representante, el primer virrey, que está aquí, Blasco Núñez de Vela. Pero la medida más famosa de las leyes nuevas fue eliminar la perpetuidad de las encomiendas. La encomienda, que es la concesión de indios tributarios al servicio de un conquistador, durará por una vida. ¿Qué significa? Muerto el encomendero, la encomienda regresa a la corona. El encomendero no quiere eso. El encomendero quiere que muerto él, la encomienda sea heredable a su descendencia. Los encomenderos desean la perpetuidad de este beneficio. La corona no, la corona quiere una encomienda por una vida. Muerto el conquistador, la encomienda regresa al Estado. Nada de encomiendas perpetuas ni heredables. Los conquistadores dicen, no, deben ser perpetuas para mi prole. Y la corona eliminó la perpetuidad de las encomiendas y los conquistadores se rebelan dando un grito al cielo. Su líder se llama Gonzalo Pizarro, el menor de los hermanos de Francisco Pizarro. Gonzalo Pizarro, perdón, escribí mal, Y Gonzalo Pizarro se enfrenta a las fuerzas del virrey en la famosa batalla de Añaquito. En la batalla de Añaquito. Adivina qué, ganó Gonzalo Pizarro. El asesinato del virrey, representante del monarca Carlos,
fue considerado un acto de alta tradición y la corona española envió a un pacificador que ponga fin a la insurrección de América. Y el hombre enviado a pacificar y acabar con la insurrección se llamó Pedro de la Gasca. Este hombre es un excelente negociador. Al llegar a Panamá, negoció con los encomenderos de la región y logró convencer a estos de traicionar a Gonzalo Pizarro y de pasarse al bando de la corona a cambio de recibir grandes recompensas, títulos, pensiones y encomiendas. Fue así como a través de la negociación, Pedro de la Gasca, llamado el Pacificador, logró convencer a los aliados de Gonzalo Pizarro de traicionarlo y pasarse al bando de la corona. Finalmente, con el apoyo masivo de los encomenderos, logró la victoria final en la batalla de Jaquijahuana. Batalla de Jaquijahuana. Muy bien, ya está. Los encomenderos fueron vencidos, los gonzalistas ejecutados, sus cabezas cortadas y clavadas en pica. La corona logró afirmar su poder y establecer el sistema virreinal. Hubo una cuarta guerra civil, la llamada Rebelión de los Insatisfechos, pero esta guerra civil menor fue aplastada por la corona en la batalla de Pucará. Así que son 4 guerras civiles. Pizarro Almagro, Cristóbal Vaca de Castro versus Almagro el Mozo, los encomenderos contra la corona y finalmente la insurrección de los insatisfechos, que fue la última rebelión encomendera aplastada en la batalla de Pucará. La corona reafirma su poder. Acabé. Resistencia inca. Por Dios. Respiremos un minuto. Escucha. Manco Inca se rebeló en contra de los españoles. Hamaca. Manco Inca intentó reconquistar el imperio expulsando a los españoles. Manco Inca apoyó a los españoles. Ahí está, ahí está. Tiene cara de bandida, esa me gusta. Muy bien, Manco Inca apoyó a los españoles para tomar el Cusco. Tú dirás, ¿cómo puede ser que un inca apoye a los españoles para tomar el Cusco? Lo que pasa es que Manco Inca apoyaba a Huáscar en la guerra civil y odiaba a los atahualpistas. El Cusco estaba bajo el gobierno de los atahualpistas, en manos del general Quisquis. En manos del general Quisquis. Muy bien. Ya. Bandida es Yajaira, bandida es... ¿cómo se llama esta bandida? Melissa Paredes. Muy bien. Sigamos. Debes saber que, vuelvo a la clase, Manco Inca apoyó a los españoles para expulsar a sus enemigos atahualpistas del Cusco, pero no sabía las verdaderas intenciones españolas. Ellos saquean la ciudad, ultrajan a las vírgenes del sol, saquean el templo sagrado del Coricancha y Manco Inca pasó de aliado a rebelde español. Manco Inca inicia una insurrección intentando tomar la ciudad del Cusco y la ciudad de Lima. Atacó el Cusco con más de 100.000 guerreros, recuperando temporalmente Sacsayhuamán, y atacó Lima, pero no tuvo éxito. ¿Por qué? Los españoles recibieron el auxilio de muchas etnias andinas. En Lima los apoyaron los huaylas. En Cusco los apoyaron los huancas. Gracias al apoyo de esos grupos étnicos, los incas no pudieron reconquistar el Cusco. Así que Manco Inca tuvo que retirarse a la zona de Vilcabamba, donde formó un estado de resistencia.
el estado inca de Vilcabamba, y desde ahí siguió la lucha con los españoles. Cuando Manco Inca muere, el poder lo toman sus herederos, primero Zaire Túpac, y tras la muerte de Zaire Túpac, Titu Cusi Yupanqui. Y tienen en común estos herederos, estos incas de Vilcabamba, inician negociaciones con las autoridades europeas. La negociación más famosa la hizo Titu Cusi Yupanqui. La paz de Acobamba la firmó con los españoles. En este tratado, el Inca recibiría títulos, pensiones, tierras, a cambio de permitir que ingresen religiosos a Vilcabamba para convertir a la población al cristianismo. Fue un acuerdo entre los incas de Vilcabamba y el Estado español, la paz de Acobamba. Así que repito, Zaire Túpac y Titu Cusi Yupanqui, segundo y tercer inca de Vilcabamba respectivamente, iniciaron acuerdos con las autoridades españolas a cambio de obtener prebendas. La paz de Acobamba es el acuerdo más famoso de todos, firmado entre Titu Cusi Yupanqui y la administración española. Pero Titu Cusi muere envenenado. Su hermano, Túpac Amaru I, Felipe Túpac Amaru, el último inca de Vilcabamba, no quiere negociar nada y le declara la guerra al Estado español peleando con el virrey Francisco de Toledo. Toledo lo derrota y lo decapita en el Cusco en el año de 1572. Tras la muerte de Túpac Amaru, entre la población del Cusco surgió un famoso mito que representa la visión andina de la conquista, el mito del Incarri. Dice así el mito. Incarri era el dios creador del mundo andino, creador de todo lo existente, engañado por Españarrí, que representa la cultura europea. Engañado, martirizado y descuartizado, Españarrí ocultó las partes del cuerpo de Incarri bajo tierra, pero Incarri se está regenerando, es como Picoroé se regenera. Y cuando su cuerpo termine de regenerarse, surgirá un salvador para la población andina, un Mesías, un Inca renacido, un nuevo Inca que reivindicará a su pueblo. Así que los nativos esperan a un salvador, a un Mesías, a un Inca renacido. A eso se le llama el mesianismo, una característica del mito del Incarri. Chicos, dictar 3 clases así, desde las 8, es una monstruosidad. Dime, Joel Arroyo, en Barranquilla me quedo. Dime. En Barranquilla me quedo. Ya. Toma foto, Joel. Ivonne, me estoy tomando mi maca negra con leche, que te da mucho poder en muchos aspectos, no solamente el intelectual. Así que chicos, si quieren rendir en su examen, full maca. Y tendrán el vigor intelectual de su profesor, que dicta 40.000 temas en 1 hora y media. Listo. Alguien encendió su... Hay que apagar ese audio, ya. Listo. Pasamos al virreinato del Perú, Llegué a la 1, incluso 1 minuto antes. Aprovechemos este minuto para respirar. Ya. Muchos virreyes pertenecían a esta orden de la Cruz de Santiago. Además, Santiago Carlo era el apóstol Matamoros de España, era el apóstol de España, así que era un símbolo de prestigio. Había muchas órdenes en España. Listo. Dentro del virreinato peruano, fundado en 1542, ¿dónde está mi coreana? No quiero ver perritos.
Dentro del virreinato peruano, el rey residía en la metrópoli. El rey de España implantó un sistema de gobierno llamado el absolutismo, y los reyes de España se dividían en dos dinastías. ¿Eh? Era Matamoros, ¿eh? Acá era Mataín, ¿sí? La dinastía de los Habsburgo, de origen austriaco, los Austrias, gobernaron entre los siglos XVI y XVII. Los Borbones asumen el poder de España en el siglo XVIII, son una dinastía de descendencia francesa. El rey de España gobernaba los territorios americanos a través de un consejo llamado el Consejo de Indias. Es su consejo para la administración de las colonias americanas. El Consejo de Indias creaba las leyes para América, llamadas leyes de Indias. Las leyes para América eran distintas a las leyes para España. Cada reino tenía su propia ley particular. El Consejo de Indias asesora al rey y propone a los funcionarios idóneos para América. El Consejo de India dice, señor, este personaje está perfecto para virrey, este para oidor, este para corregidor. Así que elige a los funcionarios para América. Por otro lado, el virrey escucha, de ahí vuelvo a la separata anterior, no me estoy saltando nada, por un orden didáctico. El virrey es el gobernador general del virreinato, administra la Real Hacienda, administra el tesoro público, y el virrey se encarga de ser el capitán de armas. El virrey preside la Real Audiencia. ¿Qué es la Real Audiencia? Es el tribunal máximo de justicia colonial. Por si acaso, solo hay un tribunal máximo a la Real Audiencia y es el Consejo de Indias. El Consejo de Indias funciona también como tribunal de justicia en última instancia. En última instancia. En América, el tribunal máximo es la Real Audiencia, en América, para las colonias. Los jueces, llamados oidores, son bachilleres y doctores en leyes, administran justicia en asuntos civiles y penales. En el virreinato peruano habían tres grandes audiencias: Quito, Lima y Charcas. Charcas en Bolivia, el Alto Perú. El virrey preside la Real Audiencia, pero como no estudió leyes, no tiene derecho a voto. Opina, pero no vota. Los gobiernos provinciales son llamados corregimientos. El gobernador es un corregidor. El corregidor es la autoridad más detestada por la población nativa, esa es pregunta de examen, ya que él convoca a la mita, recauda el tributo y realiza el reparto. Los indios odian el reparto. El reparto mercantil es la venta obligatoria y sobrevaluada de mercancía europea a la población andina. Mayormente les venden mercancía inútil, chucherías. ¿Qué le venden a los indios? Hebillas para sus botas, no tienen ni botas, libros en latín, ellos no saben leer, lentes cuando tienen la vista limpia, abanicos de pluma, tonterías. Los nativos tienen que endeudarse para pagar por estas mercancías inútiles a los corregidores, que son bastante corruptos. Son la autoridad más odiada por la población. Las ciudades son administradas por un cabildo, que es el municipio castellano. Una pregunta de examen de admisión dijo: ¿qué institución española supervive hasta el día de hoy? El cabildo, hoy llamado municipio, conformado por dos alcaldes y los regidores. Administran justicia a nivel local en asuntos menores, por si acaso. Listo. Se encargan de las obras públicas, el abastecimiento de agua, el ornato, la limpieza de la ciudad, como el municipio. La población andina en la costa se había reducido mucho. Los indios, para evitar pagar tributos, se ocultaban en las montañas, acantilados y cuevas. Así que los españoles decidieron fundar pueblos para indios construidos siguiendo el modelo europeo, pueblos construidos siguiendo la usanza española. Estos pueblos congregaban a indios
de distintas comunidades y los colocaban bajo el gobierno de un curaca, el cual respondía a un corregidor. En estos pueblos se cobraba de manera eficiente el tributo, se convocaba a la mita y se evangelizaba mejor a los nativos. Así que estos pueblos construidos bajo la usanza española, donde se congregaba a indios de distintas comunidades para facilitar el cobro del tributo, se conocen como las reducciones indígenas. Ya está. El virrey más grande del siglo XVI se llamó Francisco de Toledo, el quinto virrey, famoso por realizar un viaje de inspección por todas las provincias del virreinato, las visitas. ¿Con qué objetivo? Hacer un censo para saber cuántos tributarios indígenas tiene el Estado. Toledo es famosísimo por establecer el tributo pecunario, que significa a partir de ese momento el tributo se paga en dinero, 4 pesos paga cada indio. Ya no se paga entregando productos agrícolas. ¿Qué efecto tuvo esto? Importante, ¿ah? El indio debía trabajar en otras actividades para obtener el vil metal. Debía trabajar en un taller textil, como vendedor ambulante, como pequeño comerciante, en una hacienda para obtener el dinero y pagar el tributo. Eso fue malo para la población andina porque se empobreció más, pero fue bueno para la economía española porque dinamizó la economía dotando de mano de obra a las diversas actividades mercantiles. Esa fue una pregunta de examen de admisión. El tributo pecunario de Toledo reactivó la economía colonial. Por Dios, por Dios, por Dios. Vamos al comercio colonial. A ver, escriban aquellos que están vivos, respiremos un minuto. Digan aquí aquellos que están vivos, Ahí está la gente brava, ahí está mi amiga Yvonne, ahí está Jean-Pierre, toda esa gente, mi amigo Carlos dice ¡Ga! Que es el grito de guerra en Dota, cuando matan a tu giro. Muy bien, esa no es coreana, creo que es hindú. Sí, está muy bonita. Respiremos. Pero macho que se respeta no ve ni doramas ni novelas hindú trágicas, Macho que se respeta ve anime, fútbol, las peleas de la UFC, boxeo, artes marciales mixtas. Muy bien. Ve torneos de videojuegos, de Free Fire, de Dota. Ve películas de acción. Muy bien. Pero la verdad que sí, todos hemos visto novelitas con nuestras madres. Sí. Yo miraba novelas turcas con mi abuelita. Y mi abuela, por la novela Sila, me puso una vez el nombre de Siján, que era el protector de la tribu. Y yo debía proteger a mi tribu dándole plata a mi abuela. Y abuela, paga mi cuenta de luz. Siján, protege a tu tribu. Y me tenía que pagar mi abuelita. ¿Cómo la quiero a mi abuelita? Muy bien. Sigamos, Ya descansamos un minuto para tomar aire. Comercio colonial. El comercio estaba regido de acuerdo a los principios del mercantilismo. Esta doctrina económica se caracteriza, ahí está, esa es mi chapa, Esta doctrina económica se caracteriza por el fuerte intervencionismo estatal. El Estado coloca el precio de los bienes y servicios e interviene creando leyes prohibicionistas. Otra característica del mercantilismo es el monopolio, el comercio exclusivo entre España y sus colonias. El bullonismo es una creencia económica
de que un país es rico en la medida que concentra metales preciosos. Una creencia ya superada, aunque nos queda algo, ¿eh? Muchos países tienen muchas reservas en oro y nunca lo utilizan. Es como una garantía, ¿no? Ya está. Debes saber que las instituciones que regulan el comercio son dos: la Casa de Contratación de Sevilla en España y el Tribunal del Consulado en el Virreinato peruano. La Casa de Contratación de Sevilla regula el comercio y supervisa el monopolio a través del Océano Atlántico. Una vez al año parten dos grupos de barcos, la flota a México y los galeones hacia el Perú. Bueno, los galeones no llegan al Perú, dejan la manufactura española en Panamá, donde se celebra la Feria de Portobelo. Hasta ahí llegan los comerciantes peruanos a intercambiar los metales por la manufactura europea. Ya está. Debes saber que la Casa de Contratación, que es un gremio de comerciantes, cobra el impuesto de aduanas, los aranceles, el impuesto a la importación, el almojarifazgo, que está, el almojarifazgo. El comercio al interior del virreinato es regulado por el Tribunal del Consulado, que es un gremio de comerciantes limeños y españoles. Ellos se encargan del cobro del impuesto a las transacciones internas en Lima. Lo que actualmente llamamos IGB se llamaba en la época virreinal alcabala y bordeaba en torno al 2% del precio de venta. Hoy en día gira en torno al 18%, lo que significa que en la época virreinal pagábamos menos impuestos por términos de comercio interno. Ya está. ¿Cuáles son los principales problemas del monopolio? Solamente el puerto del Callao, que era el puerto del virreinato peruano, y el puerto de Veracruz en México eran los únicos autorizados de comercializar directamente con España. Los puertos de Buenos Aires, Valparaíso, Montevideo, Guayaquil no tenían esa autorización y debían enviar primero su producción al Callao, lo que era tremendamente perjudicial para estos focos comerciales, quienes preferían el comercio ilegal, el contrabando. Así que el principal problema del monopolio era el contrabando, la evasión tributaria y la piratería. Esta es la época de los grandes piratas como Henry Morgan, Francis Drake, grandes piratas como Jorge Spielberger, que asaltaban los barcos españoles repletos de metales. ¡Guau! Paso a la minería. La minería era el motor de la economía colonial. La mina más rica era la mina de Potosí, ubicada en el Alto Perú. Charcas producía plata, y la mina de Huancavelica, llamada también mina de Castrovirreina. La mina de Huancavelica producía azogue. El azogue es el mercurio, y el mercurio era indispensable para refinar la plata. A este proceso de refinamiento de plata con mercurio se le llama sistema de amalgama. Fue impuesto por el virrey Toledo. La mano de obra era abastecida por los indios de la Mita. A Potosí se enviaba 13.000 indios a trabajar en el famoso Cerro Rico. Muchos de estos se morían por enfermedades respiratorias, las bajas temperaturas o por envenenamiento con metal de mercurio o por derrumbes en los socavones. Después de las epidemias, la segunda causa más grande de mortandad andina era el trabajo en las minas, por si acaso. A los pies del Cerro Rico de Potosí se fundó una villa, un pueblo de más de 170.000 habitantes. La ciudad más habitada de América del Sur, tenía más gente que Lima, Villa Potosí. Al tener tanta población, esta gente consumía mucha manteca, cebo, mula, madera, textiles, coca, aguardiente, y las ciudades que abastecían a Potosí con estas mercancías eran las ciudades del sur andino, como Puno, Ayacucho y sobre todo Cusco. Se formó una ruta comercial enorme que conectaba Cusco con Potosí, la Ruta de la Plata, así la llamaban.
la ruta Cusco-Potosí. Los comerciantes que llevaban su producción a Potosí, atravesando la cordillera andina, llevando sus mercancías a lomo de mula, son los llamados arrieros. El impuesto a la minería se llama el quinto real, que era la entrega del 20% de las utilidades sobre la producción minera. Organización social. Denison, la industria no viene mucho, no voy a explicar todo, si no, no se acaba, pero te puedo decir que dentro de la industria destacan los obrajes, que son los talleres textiles. En los obrajes y chorrillos, que es el nombre que se le daban a los talleres textiles, se producían telas rústicas para el consumo de la población indígena y mestiza. La población europea utilizaba manufactura de Castilla. Ahí está. Ahí está, qué bonito, por Dios, cómo me alegran la vida. Ya está. Muy bien. Pasamos a la organización social, ¿eh? Ya, seguimos. En el mundo colonial, la población se organizaba en torno a la raza. La raza era el principal criterio de diferenciación. Bajo ese concepto habían tres estamentos: república de españoles, de indios y castas. Cada grupo tenía un régimen jurídico particular. Cada grupo tenía leyes diferenciadas, leyes y privilegios particulares para cada grupo. A ese tipo de ordenamiento social, con un régimen de ley particular, se le llama sociedad estamental. En el virreinato no existían las clases sociales. Es decir, las clases sociales virreinales está mal. El término correcto son estamentos, porque cada grupo tenía un régimen particular de leyes. Los españoles estaban divididos en criollos y peninsulares. Peninsulares son aquellos que han nacido en Europa, los nacidos en España, en la península ibérica. Por haber nacido en la madre patria, los peninsulares son personas confiables y se les da cargos públicos. Los criollos son los hijos de peninsulares nacidos en América, con padre y madre española, pero nacido en América. Es el español americano. Ellos no sienten amor por España, porque han nacido en América. Sienten más interés en el desarrollo de sus localidades, sienten más amor por su terruño. Por eso es que España no confía en ellos y no les permite el acceso a los cargos públicos. Sin embargo, en el siglo XVII, gracias a su fortuna y prestigio, los criollos van a comprar cargos públicos y van a acceder a la administración siendo nombrados oidores, corregidores, alcaldes. Así que los criollos acceden a través del poder del dinero a la administración pública en el siglo XVII. Los indios se dividen en dos categorías: cédula y cacique. El indio cédula es el indio registrado en el censo. Vive en una reducción mayoritariamente y estos indios pagan tributos y son movilizados para la mica. Los caciques son los curacas, los indios de la nobleza. No pagan tributo, viven en sus grandes propiedades, tienen acceso al sistema educativo, pueden acceder a cargos militares y hasta religiosos. Así que tienen una serie de privilegios, ya que los españoles los consideran por ser la bisagra entre el Estado y la población nativa. Las castas son aquellos grupos que surgen de las combinaciones raciales. Mulatos, ambos, mestizos. Simplemente tú vas a ver en la imagen, ¿no?, que el mulato nace de la combinación racial de blanco y negra, por ejemplo. Viven bajo el estigma de la ilegitimidad. Si tú eras un mulato, lo más seguro es que tu padre, el amo, había abusado de tu madre, que era una esclava, y eras bastardo. Eres un bastardo, nacido fuera del matrimonio legal.
Los esclavos son de ascendencia africana, vivían trabajando en las haciendas de azúcar costera o como sirvientes domésticos en las grandes ciudades. Los esclavos resistieron a la esclavitud huyendo. Se van a convertir en cimarrones, que es el esclavo fugitivo. Ya está. Poder, educación. Respiremos 30 segundos. Estoy avanzando rápido para poder respirar. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Están aguantando? ¿Son poderosos? Pregunto, ¿vamos bien? Pregunto, ¿vamos bien, chicos? Ya. Ok, Leonardo, toma tu captura de imagen de pantalla. Sí. Ahí está. Una antes. Ahí está. Cerro Rico. Toma foto. Organización social. Vuelvo. Mira, mira. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. Ya. Ahora pasemos a la educación. La educación virreinal era elitista, reducida únicamente a los miembros de la élite, ¿sí? A Ivón no le quedó claro la República de Indios, divididas en indios del común, indios cédula, que viven en sus reducciones, pagan tributo y trabajan en la mitad, y los nobles. Los nobles son llamados caciques o curacas, que tienen privilegios, Lucero, acceso a la educación, a cargos militares, cargos eclesiásticos. Acá tenemos a un indio noble, mira, bien vestido, un hombre que accede a la educación, sabe leer y escribir, con ropa occidental. Es un cacique, un curaca. Bueno, la educación virreinal es religiosa porque es ejercida por las órdenes religiosas, siendo los jesuitas los más destacados en esta labor. El modelo educativo sigue las líneas del pensamiento escolástico, que es una corriente filosófica de origen medieval, memorística porque las clases se repetían, no había mayor espíritu crítico, patriarcal porque estaba reservada a los varones de la élite, no a las mujeres. Las mujeres no formaban parte del sistema formal de enseñanza. ¿Cómo estaba organizada la educación? En 3 niveles. Primeras letras, cuando eras un niñito, ejercicios de lectura y escritura. Los estudios menores eras cuando ya eras un puber, gramática, latín, aritmética. Los estudios superiores, por el grado de bachiller y de doctor, se daban en las universidades, y la primera universidad del Perú y de América fue San Marcos, fundada por los dominicos. En 1551, Fray Tomás de San Martín, prior de la orden dominica, la funda. Los universitarios vivían en residencias estudiantiles llamados colegios mayores, que dictaban clases complementarias a las universitarias, y los mayores colegios fueron regentados por la Compañía de Jesús, como el Colegio de San Pablo y de San Martín, que eran jesuitas. También eran administrados por los jesuitas los colegios para caciques, llamados colegios menores. El Colegio El Príncipe de Lima o el Colegio de San Francisco de Borja en el Cusco eran las instituciones para los hijos de caciques. Quiero acabar 1:30, todo virreinato. Sí puedo, sí puedo. La Iglesia tenía como mayores representantes a las órdenes religiosas. Las más famosas son 3: los dominicos, quienes fundaron San Marcos y administraban la Santa Inquisición; los franciscanos, quienes fundaron el convento de Santa Rosa de Ocopa en Junín, y desde ese convento lanzaban expediciones para evangelizar la selva central, y lo lograron. En la selva central, los franciscanos fundaron pueblitos llamados misiones. Los jesuitas llegaron tardíamente, destacaron en la educación
llegando a detentar 5 cátedras en San Marcos y dueños de los más prestigiosos colegios mayores. También administraban obrajes, haciendas y diversos negocios. Eran la orden con la mayor cantidad de riqueza. Contaban hasta con 6.000 esclavos, impresionante, trabajando en sus haciendas y reducciones. La Inquisición fue la institución religiosa encargada de vigilar, mantener la pureza de la fe católica, persiguiendo la herejía. La herejía más notoria en esa época era el judaísmo, practicar en secreto el judaísmo. O también te perseguían si eras protestante, luterano. Debes saber que la Inquisición también procesaba a los pecadores públicos. Si eras homosexual, llamados en esa época sodomitas, ibas a ser procesado en la Inquisición. Se hacían actos públicos donde se leían las sentencias contra los enemigos de Dios y de la Iglesia, los autos de fe. El procesado era desfilado en un burro llevando 2 vestimentas símbolos de la infamia, un gorro cónico llamado corozo cucurucho y una túnica llamada San Benito, símbolos de haber atentado contra Dios y su Iglesia. Los procesados eran castigados, azotados y algunos de ellos quemados en hoguera. Por Dios, por Dios. Arte. El arte colonial fue eminentemente religioso, influenciado por las corrientes visuales de Occidente, siendo la más influyente el barroco, corriente que se caracterizó por el ornato, el exceso de lujo, un gusto excesivo por lo refinado y lo monumental. Monumental, exceso de decoro, lujo y refinamiento, características del barroco. Dentro de las escuelas pictóricas destacó la escuela cusqueña, donde los artistas o eran indios o eran mestizos. Ellos se caracterizaron por adoptar el arte visual de Occidente y lo fusionan con la cosmovisión andina, representando una Virgen María mestiza, por ejemplo. Tenemos este cuadro donde se ve a la Virgen María con el cuerpo de un cerro, de una montaña sagrada. En el mundo andino, los cerros sagrados se llaman apus y son venerados, y tenemos esta fusión de un personaje del catolicismo con una huaca andina, la Virgen con cuerpo de apu. Un ejemplo del sincretismo cultural de la escuela cusqueña. En la escultura destaca las tallas de madera para decorar el interior de las iglesias, decorar las sillerías del coro, los púlpitos y los altares. Las fachadas de las iglesias, bellamente decoradas con estilo barroco, como la fachada de la iglesia de la Merced en el Jirón de la Unión, o la bella decoración de los balcones del Palacio Torre. ¡Ah! Acabé, virreinato. Y me sobraron 2 minutos. Paso a las reformas borbónicas. Chicos, faltan 5, no, 5 no, faltan 4 PPTs. 4, faltan 4. Estamos en la PPT 20. Uy, ya se murió Rocío, Rocío, por favor, no caigas, hija mía, no caigas. Mantente en pie. Chicos, por favor, no caigan. Todos de pie. Y hasta el final de pie. Ya está. Descansemos 1 minuto. 1:30 en punto empiezo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario gracioso para poder despertarnos? 1:30, no hay tiempo ni para el comentario gracioso. Así soy yo, ¿sabes? Muy poderoso. Pocas personas pueden seguir mi ritmo. Muy bien. ¿Todo es negro? No te entiendo.
Sigamos. Las reformas borbónicas son un conjunto de medidas administrativas implementadas por la dinastía de Borbón que llegó a España en el siglo XVIII, dinastía de origen francés. El objetivo de estas reformas era reorganizar el imperio español y reorganizar el gobierno de sus colonias. El rey que impulsó las reformas borbónicas se llamó Felipe V, el primer monarca de la dinastía de Borbón en España, pero el rey que impulsó las reformas más importantes fue Carlos III. Debes saber que el objetivo de estos monarcas era modernizar el Estado español implantando un gobierno más eficiente y centralista. ¿Qué significa centralista? Incrementar el poder de la corona. En realidad, querida Betsabé, nosotros los hombres de Sudamérica no queremos parecernos a los asiáticos porque los asiáticos tienen una pequeña característica. Quien tenga entendimiento que entienda, así que no queremos parecernos a los asiáticos, afeminados y chiquilines. Muy bien. Sigamos, sigamos. Bueno, sigamos. Sigamos. Así que no queremos ser asiáticos, no queremos. Tienen muy pequeñas virtudes. Muy bien. En América estaba en caos. Debes saber de que, no te rías, Rocío. En América había mucha corrupción de los funcionarios criollos, mucha evasión tributaria, mucho contrabando, mucho ataque extranjero a los puertos americanos. América estaba en caos. Así que las reformas tienen por objetivo restablecer el dominio de la metrópoli sobre sus colonias, restablecer el control metropolitano sobre las colonias que están en desgobierno. Los reyes de España envían un visitador llamado José de Areche. Un visitador es un inspector de la corona española. Y José de Areche llega al virreinato peruano para atender las terribles denuncias de corrupción y descubre que la corrupción es gigantesca. Los criollos han acaparado los cargos públicos, se han coludido con la nobleza de provincia, realizan negocios ilegales, para no pagar impuestos, meten mercancías de contrabando, una corrupción brutal, están coludidos con el virrey. Así que Areche escribe un informe y propone sacar a los criollos de la administración pública. Ellos no están comprometidos con la metrópoli, están más comprometidos con su enriquecimiento personal. Así que la primera medida de los Borbones en América fue limitar el acceso criollo a los cargos públicos y reemplazarlos por peninsulares. Otra medida famosa fue la desmembración del virreinato peruano, que era demasiado grande. Al norte se crea el virreinato de Nueva Granada, con su capital en Bogotá, y el Perú pierde Guayaquil. Al sur se crea el virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. El Perú pierde Potosí y Charcas, por si acaso. Chile y Venezuela son convertidas en capitanías, es decir, territorios militarizados. Nuestra división interna, basada en corregimientos, es reemplazada por las modernas y más eficientes intendencias, que van a ser 8, y son la base de la futura división departamental. El Perú pasa de una división interna de corregimiento a intendencias. Económicamente, los Borbones querían incrementar la recaudación tributaria. Para ello, incrementan los impuestos. La alcabala pasa del 2 al 6%, lo que generó la gran sublevación de los comerciantes. Ya hablaremos de las insurrecciones antifiscales en contra de los impuestos. Se crean impuestos odiados como las aduanas internas. Las aduanas
basado en el derecho de internamiento de mercancías en mercados externos. Me explico. Si tú eres un comerciante del Cusco, antes de las reformas borbónicas podías meter tu producción a Potosí sin pagar impuestos, porque Potosí formaba parte del virreinato peruano, pero con la creación del virreinato del Río de la Plata durante el reformismo borbónico, Potosí ahora pertenece a otro estado. Si tú eres del Cusco y quieres meter tu mercancía a Potosí, que ahora pertenece a Río de la Plata, vas a pagar aduanas, es decir, aranceles. Eso molestó mucho a los comerciantes del Cusco y benefició mucho a los comerciantes de Buenos Aires, quienes se apoderan de este gigantesco mercado en Potosí. Debes saber que para combatir el contrabando y la evasión tributaria causado por el monopolio del Callao sobre todo, los reyes borbónicos impulsan la política del libre comercio. En el año de 1778 se establece el decreto de libre comercio. Con el decreto de libre comercio se elimina el monopolio del Callao y cada puerto sudamericano puede comercializar directamente con la metrópoli. Ya no tienen que llevar su producción previamente al Callao directamente con España. Y esto al Callao le afectó mucho. Al perder el monopolio, el Callao tiene una dura competencia con Guayaquil, con Valparaíso, pero sobre todo con Buenos Aires, el puerto preferido por los españoles para sacar los metales de Potosí a Europa. Muy bien. En el plano religioso, el monarca Carlos III de Borbón quiere ser nombrado cabeza del clero. La doctrina que nombra al rey cabeza de la iglesia se llama regalismo. Regalismo, y una orden religiosa se opone a esto. Los jesuitas conspiran contra el rey para evitar que éste se nombre cabeza de la iglesia. El rey descubre su conspiración y ordena la expulsión de la Compañía de Jesús. En el año de 1767 los jesuitas son expulsados. ¿Qué hace el rey con sus iglesias, colegios, haciendas, esclavos y diversos bienes? El rey los confisca. El rey confisca dichos bienes a favor de la corona. Listo. La expulsión de la Compañía de Jesús. Poder. Pasemos a las insurrecciones andinas. En el siglo XVIII estallan más de 100 rebeliones indígenas en contra de los impuestos implementados por los Borbones. Las insurrecciones andinas del siglo XVIII son insurrecciones antifiscales. Antifiscales. Las más famosas serán la de Juan Santos Atahualpa, que estalló en la selva central, y la de Túpac Amaru II, que estalló en el Cusco. La de Juan Santos empezó en 1742 y la causa principal para esta rebelión fue el abuso de las órdenes franciscanas sobre los nativos amazónicos. Los religiosos habían fundado pueblitos y obligaban a los nativos a trabajar en sus diversos negocios, trabajando en sus haciendas, panaderías y en la mita de la sal. Los nativos se van a sublevar al mando de Juan Santos y van a expulsar a los religiosos destruyendo sus misiones. El virrey envió tropas, pero estas no pudieron reprimir la sublevación. ¿Por qué? Porque en la selva central, llamada el Gran Pajonal, el territorio es imposible de dominar. Las tribus, peleando con la técnica de guerra de guerrillas, asaltaban una misión y luego de emboscarla se ocultaban en la selva y las tropas virreinales nunca daban con ellas. Por eso es que los españoles, en vez de reprimir, se retiran e intentan contener la expansión de la sublevación. Fue una sublevación que nunca pudo ser reprimida por lo dificultoso del territorio. La rebelión de Túpac Amaru II fue iniciada por el cacique de Tungazuca, José Gabriel Condorcanqui, aliado de Micaela Bastidas.
¿Cuáles son las causas para la rebelión de Túpac Amaru II? La causa política fue el abuso de los corregimientos, abusivos con la población andina, el abuso de los corregidores. La causa económica es el rechazo a las reformas fiscales, el rechazo a los impuestos implementados por los Borbones, la alcabala y las aduanas internas. Y la causa ideológica es el nacionalismo inca, un gran orgullo por descender de los linajes antiguos del Cusco. Y José Gabriel se designó a sí mismo como inca en medio de la sublevación. La obra literaria que promovía este nacionalismo inca eran los comentarios reales de Garcilaso, el libro de cabecera de Túpac Amaru II. Claro que sí, Rocío, Túpac Amaru era cacique y era arriero, comerciante. Ya no podía enviar sus productos a Potosí porque odiaba las aduanas y tenía que pagar más impuestos del cabal, porque esta fue triplicada por los Borbones. ¿Se entendió, no, Rocío? Se entendió. La rebelión de Túpac Amaru estalló cuando éste captura y ejecuta al corregidor más odiado del Cusco, el más abusivo, Antonio de Arriaga. Pero su rebelión fracasó, a pesar de victorias iniciales, porque Túpac Amaru gana en la batalla de Sangarará, su más importante victoria. A pesar de sus victorias iniciales, cometió un error. No tomó el Cusco de manera inmediata. En vez de capturar el Cusco velozmente, él se fue a buscar refuerzos a la zona del altiplano. Cuando regresó al Cusco, ya estaba defendida esta ciudad hasta los dientes y fracasó. Derrotado en batallas como Mitamita, Checacupe, por las fuerzas enviadas por el virrey Agustín de Jáuregui, fue ejecutado junto a sus hijos y su esposa en la plaza del Cusco. Su muerte no fue en vano, su muerte no fue en vano. Gracias a él los corregimientos fueron eliminados y reemplazados por las intendencias. Los repartos fueron prohibidos y se crea una audiencia del Cusco para administrar justicia en la región. Faltan 2 PPTs. Crisis del Imperio Español. En el año de 1808, Napoleón Bonaparte invade España. Constituye al legítimo rey llamado Fernando VII y coloca como gobernante a su hermano Pepe Botellas, José Bonaparte. El pueblo español no reconoció la usurpación de este rey francés y crearon sus propios organismos locales de gobierno llamadas juntas de gobierno. Estas juntas anunciaban que gobernarían sus territorios en nombre del cautivo monarca Fernando VII. Se declaraban fieles a este rey y reacios a aceptar el gobierno de el usurpador francés. Estas juntas asumían el gobierno amparadas en la doctrina del pactismo. Pregunta del último examen de admisión. Según el pactismo, si el rey está cautivo, el derecho a gobernar recae en el pueblo. Se da una retroversión del poder del monarca al pueblo. Y con esto el pueblo justificó la asunción o asumir el gobierno de sus regiones en nombre del monarca. Las diversas juntas españolas se unen y crean la Junta Central de Gobierno y piden auxilio a las colonias americanas. Los criollos, al enterarse de lo que pasaba en España, deciden fundar las juntas americanas. Estas juntas, al igual que sus similares en Europa, rechazaban el gobierno de José Bonaparte, anunciaban su fidelidad a Fernando VII y asumían el gobierno de sus jurisdicciones en nombre del monarca. Los criollos vivos establecieron las juntas americanas para asumir los cargos públicos de gobierno en sus respectivas localidades, en nombre del rey. Muy bien. Con el tiempo se formaron juntas en América, la de Buenos Aires, la de Santiago. En Perú no se formaron juntas, porque un virrey lo evitó. Fernando de Abascal fue el virrey que evitó que los criollos formasen juntas y asumiesen el gobierno de alguna ciudad del Perú. Con el tiempo, los liberales españoles ganaron prestigio en las juntas y promueven la conversión de España
de un Estado absoluto a una monarquía constitucional y preparan la elaboración de una constitución. Convocan elecciones a una asamblea constituyente que se llamó las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz fue la asamblea constituyente española para crear la Constitución de España del 12. Se llaman elecciones y diputados de España y de América conforman estas Cortes. El más famoso representante peruano en las Cortes de Cádiz fue este profesor llamado Vicente Morales Duárez, teólogo del Convictorio de San Carlos. Llegó a ser presidente de la Asamblea Constituyente Española. La Constitución española se emitió en el año de 1812 y se llama la Constitución de Cádiz. También es llamada la Pepa, tiene ese sobrenombre, la Pepa. No es una chanchita, es el sobrenombre de la Constitución española. ¿Y qué decía la primera Constitución española? Que los criollos y los peninsulares ganan igualdad jurídica, igualdad ante la ley. Esta Constitución ponía el fin de la mitad, establecía el fin del reparto, establecía la libertad de prensa, libertad de imprenta y el fin de la Inquisición. Amplias libertades eran establecidas y los criollos aplaudían en América diciendo: por fin accedemos libremente a los cargos públicos, somos iguales en derecho a los peninsulares. Pero la alegría les duró poco. En 1814, el rey de España regresa a su trono, Fernando VII, y este hombre, defensor del absolutismo, elimina las Cortes de Cádiz y elimina la Constitución, restableciendo el absolutismo más anacrónico. Llama al virrey Fernando de Abascal para que aplaste a las juntas americanas que no quieran clausurarse. Abascal aplasta a la Junta de Quito, a la Junta de Valparaíso, pero no puede con la Junta de Buenos Aires, la cual proclama su independencia, rompe con España y crea un nuevo país. Provincias Unidas del Río de la Plata, la futura República de la Argentina ha surgido. Los argentinos quieren llevar la independencia al altiplano, porque ahí está Potosí, y apoyan a los movimientos de liberación en Chuquisaca. Sus generales, Belgrano, Juan José Castelli, se establecen en el altiplano y desde ahí solicitan el apoyo a las ciudades del sur del Perú, Y muchas ciudades del sur peruano se suman al derecho de autonomía y libertad de los argentinos. Y la primera ciudad que pretende declarar la independencia fue Tacna, en 1811. Comienzan las rebeliones criollas, dirigidos por funcionarios criollos, quienes buscaron colaboración de los argentinos para promover la independencia de sus respectivas ciudades. Todas las rebeliones criollas estallan en provincia, en Tacna, Huánuco y Cusco. La rebelión de Tacna duró 5 días, la de Francisco de Sela, aplastada por las fuerzas enviadas desde Arica. La rebelión de Huánuco duró 1 mes. En Huánuco se intentó formar una junta de gobierno dirigida por Juan José Crespo y Castillo, que está aquí, pero fue aplastada por las tropas enviadas por el virrey en la batalla de Ambo. Duró poquito. La rebelión de Tacna del 13 fue un poquito más fuerte que la del 11, dirigida por Enrique Payardelli. Él dirige la rebelión de Tacna del 13, pero es aplastada en la batalla de Camiara por las tropas de Arequipa. Luego viene la rebelión del Cusco de 1814, la de los hermanos Angulo, apoyado por un cacique llamado Mateo Pumacahua. Recordemos que este cacique apoyó a los españoles contra Túpac Amaru, pero luego se cambia de bando oportunamente y pelea para la independencia. La rebelión del Cusco fue la más grande. Se expandió por Huamanga, Puno y Arequipa, pero fue aplastada por las tropas del general Juan Ramírez en la batalla de Humachili. Todas estas rebeliones criollas les faltó poder, organización y no pudieron entrar en contacto con las tropas argentinas. El virrey que los aplastó fue el virrey Abascal, el virrey de la contrarrevolución. En este contexto, las ideas de independencia comenzaron a promoverse. Los ideólogos de la independencia son llamados precursores. Son intelectuales criollos que aparecen a
a finales del siglo XVIII y a inicios del XIX. Sus ideas son importantes porque van a ser ganados por ideas ilustradas y liberales. Sus ideas van a permitir que surja en nuestro territorio el sentimiento de nación y con el tiempo este sentimiento de amor patrio deriva en propuestas de emancipación. Se van a dividir en dos tendencias, reformistas y separatistas. Los reformistas denuncian los defectos del gobierno español, pero promueven reformas liberales para corregirlos. ¿Qué reformas? Libertad de prensa, una reforma educativa, la igualdad jurídica entre criollos y peninsulares, pero no proponen la independencia, proponen mantenerse fieles a la metrópoli española. ¿Ya? Esos son los reformistas. Hay bastantes representantes. Hipólito Unanue, José Baquijano y Carrillo, tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza. Pero los separatistas, también llamados radicales revolucionarios, promueven la guerra contra España y promover una revolución de emancipación, romper con España para crear un Estado nuevo y soberano. El hombre que inició la tendencia radical separatista se llamó Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, porque escribe un texto que simplificó las primeras ideas de emancipación y su obra, me cansé, y su obra fue el primer tratado que llamó a la Revolución Americana. El primer intelectual criollo de Hispanoamérica en llamar a la revolución fue un peruano, arequipeño, jesuita, Juan Pablo Vizcardi Guzmán. Su obra, Carta a los Españoles Americanos, fue el primer llamado a la revolución de Hispanoamérica contra la corona española. Fracasadas las expediciones argentinas al Alto Perú, aparece don José de San Martín. Y don José de San Martín promueve una nueva ruta de liberación. Primero vamos a liberar Chile y después liberamos el Perú por mar. Esa es la famosa corriente libertadora del sur. Acabé toda la clase, chicos. Acabé toda la clase. Por Dios. ¡Qué brutalidad! Por Dios. La gente que ha sobrevivido y ha aguantado, mis felicidades. Habrá gente que caiga, obviamente. Son los que donan al examen de admisión. 1 avión, 2 casas. Claves. 1 avión, 2 casas. 3 dedo, 4 casas. 3 dedos, 4 casas. Y la última clave es 5 avión. Chicos, me despido. ¿Alguna pregunta antes de irme? Han sobrevivido brutalmente a esta masacre. PPT 22, claro que sí. Yo estoy seguro que estos temas lo has desarrollado en 1 año. En la pre lo hicimos en hora con 50. ¿Qué te parece? Somos brutales, destructivos. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta antes de irme, por favor? Muy bien, Carlos. Ivonne, estás con cara triste. Vamos, hija, tú puedes. Sí, está lindísima. Ruth, estoy comenzando a dudar de de tus gustos, ¿eh? Muy bien. Pero bueno, en la pre hay tolerancia total. Listo. Chicos, un abrazo para todos. Ayer no se pudo ganar. Ecuador es un equipazo. El Perú pierde mucho sin Cueva, pierde mucho sin La Padula. Raciel y Peña no funcionaron. Peña tiene que volver a su nivel. Nos desconcentramos. El gol tempranero nos desconcentró y el Perú se desarmó. Pero bueno, busquemos un empate en Uruguay. El pacto de Montevideo. Si el Perú empata con Uruguay, los dos van al Mundial. Chicos, un abrazo para todos. Nos vemos. Se me cuida.
y que Ormeño postule a San Marcos, un tronco, era una madera parada. Le falta la entrega, la movilidad. Pobre chico, ojalá que entienda que en la selección peruana no puede haber delantero de área. No somos así. El delantero peruano la busca, se la crea, la lucha, como Guerrero, como La Padula y como ahora Valera, ¿eh? Valera ha hecho un partido así. Nos vemos, se me cuida.